Seguidamente haremos una presentación de los aspectos más sobresalientes del impuesto al valor agregado IVA y al consumo. Impuesto al valor agregado. Fue creado en 1963 y se comenzó a cobrar el 1 de enero de 1964. En 1963, siendo presidente el doctor Belisario Betancur, fue convertido en impuesto al valor agregado. Junto con el impuesto a la renta, es uno de los dos principales impuestos del nivel nacional por la magnitud de sus recaudos y por las misiones que se le han encomendado. Es un impuesto regresivo, indirecto, estabilizador automático y administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. El tributo puede ser cobrado a través de tres grandes modalidades: en cascada, etapa única y al valor agregado. De acuerdo a la modalidad en cascada, el tributo se cobra en cada una de las transacciones que se haga. En etapa única se cobra en una etapa, bien sea a nivel de producción o a nivel de distribución, bien sea mayorista o minorista. Y al valor agregado se cobra sobre aquel valor que se agrega, bien sea en el proceso de producción o de distribución. A través de la siguiente tabla vamos a explicar cómo funcionan las modalidades en cascada y al valor agregado. Expliquemos el impuesto en cascada. Supongamos que existen tres contribuyentes, A, B y C. A produce y vende un bien en $1.000.000 de pesos, cobra impuestos del 10%, $100.000 pesos, y se lo vende a B en $1.100.000 pesos. B, a su turno, vende el bien en $1.500.000 pesos, liquida impuestos del 10% por $150.000 pesos, vende este bien a C por $1.650.000 pesos y C vende el bien por $2 millones y liquida impuestos por $200.000 pesos. La administración de impuestos recaudará $450.000 pesos producto de los impuestos que ha pagado A, B y C. Veamos el mismo caso, pero desde la óptica del impuesto al valor agregado. A produce el mismo bien, que lo vende por $1.000.000 de pesos, liquida impuestos por $100.000 pesos y pagará a la DIAN $100.000 pesos. Lo mismo que en el caso anterior, pero se lo vende ahora a B en $1.100.000 pesos, el valor del bien más los impuestos. A su turno B le agrega valor a ese bien, lo vende por $1.500.000 pesos, liquida un impuesto de $150.000, pero como ya A pagó $100.000 pesos, lo descuenta de su declaración y le pagará a la DIAN solamente $50.000 pesos. Pero al momento de que B le vende a C, le venderá el bien en $1.650.000 pesos. El valor del bien, que es de $1.500.000 más los impuestos que ha pagado este bien. A su turno, C vende el bien en $2 millones de pesos, liquida un impuesto del 10%, o sea, $200.000 pesos, pero al momento de presentar su declaración, descuenta los impuestos pagados en las etapas anteriores, esto es $150.000 pesos, y terminará pagándole a la DIAN solo $50.000 pesos. Al final, la DIAN solamente recaudará $200.000 pesos, $100.000 de A, $50.000 de B y $50.000 de C. De acuerdo a la modalidad al valor agregado, la DIAN entonces recauda menos de lo que teóricamente recibiría si se aplicara en cascada. Pero es que en cascada las posibilidades de evasión son supremamente altas, porque prácticamente no existen controles, mientras que en C potencialmente la entidad iría a recibir
menos, pero tiene más posibilidades de control. Por lo tanto, el impuesto real es más o menos parecido al potencial. Pero aún así, a través de la modalidad del valor agregado, los niveles de evasión son supremamente altos, pero eran muchísimo más cuando existía en Colombia la modalidad en cascada. ¿Por qué se dice que el impuesto a las ventas es regresivo? Intentemos explicar este interrogante a través del siguiente ejemplo. Otra vez supongamos que tenemos los contribuyentes A, B y C. Tienen una capacidad de pago medida por sus ingresos de 1 millón de pesos para A, 10 millones para B y de 100 millones para C. Los tres compran un artículo similar que tiene un valor de 1 millón de pesos. Pagan un impuesto del 10% por esa compra y los tres terminan pagando los mismos 100.000 pesos. Alguien diría que este es un impuesto proporcional porque todos pagaron el mismo valor, pero no es así. Al relacionar el impuesto pagado por cada uno de esos contribuyentes por su capacidad de pago, nos encontramos que para A, ese impuesto de 100.000 pesos le representa el 10% de su renta, para B el 1% y para C el 0,1%. De esta manera podemos concluir que el IVA va a ser mucho más gravoso, más pesado para A que para C. Va a representar un mayor esfuerzo para A tener que pagar esos 100.000 pesos que el esfuerzo que tiene que hacer C. Por eso se afirma que dicho impuesto es regresivo. Hecho generador. El cobro del impuesto al valor agregado se puede generar por alguno de los siguientes hechos: por la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, por la venta o cesión de derechos de activos intangibles asociados con la propiedad industrial, por la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior, por la importación de bienes corporales o por la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías. Las importaciones y venta de cigarrillos y tabacos también están gravadas, pero los impuestos pagados en operaciones anteriores son descontables. Las cervezas y sifones también están gravadas con el impuesto a las ventas, pero para este tipo de producto no opera la devolución de impuestos. El impuesto no se genera por la venta de activos fijos, salvo que se trate de automotores y demás activos fijos que se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros. Los servicios se consideran prestados en la sede del prestador del servicio, excepto los relacionados con bienes inmuebles que se entenderán prestados en el lugar de su ubicación. También se entenderán prestados en el lugar donde se realicen materialmente los servicios de carácter cultural, artístico, así como la organización de los mismos, igualmente los de carga y descarga, transbordo y almacenaje. Se consideran prestados en Colombia los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a usuarios colombianos: las licencias para el uso y explotación de bienes incorporales o intangibles, los servicios de consultoría, asesoría y auditoría, los arrendamientos de bienes corporales muebles con algunas excepciones, los servicios de traducción, corrección o composición de texto. Igualmente, los reaseguros y coaseguros, los realizados en bienes corporales muebles con algunas excepciones, los servicios de conexión o acceso satelital y los servicios de televisión satelital recibidos en Colombia.
También están grabados con el IVA los tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior para ser utilizados originando el viaje en territorio nacional. Igualmente, los comprados en el extranjero para ser utilizados en territorio nacional. No generan IVA la importación de premios y distinciones obtenidos por colombianos en concursos, reconocimientos o certámenes internacionales de carácter científico, literario, periodístico, artístico o deportivo. Y para efectos del cobro del impuesto se consideran, entre otras, como ventas, los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales, muebles e inmuebles y de los activos intangibles. Los retiros de bienes corporales, muebles e inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos de la empresa. También se consideran venta las incorporaciones de bienes corporales, muebles a inmuebles o a servicios no grabados, así como la transformación de bienes grabados en bienes no grabados cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, procesados por quien efectúa la incorporación o la transformación. No se consideran ventas la donación, asignación y entrega por parte de entidades estatales de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas. En cuanto al periodo gravable, este será bimestral para los grandes contribuyentes y personas naturales o jurídicas con ingresos brutos superiores a 92.000 VT y será cuatrimestral para las personas naturales o jurídicas con ingresos brutos inferiores a 92.000 VT. La causación se produce en ventas en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos en el momento de la entrega del bien. En los retiros de mercancías en la fecha del retiro de las mismas. En la prestación de servicios en la fecha de emisión de la factura, determinación de los servicios, del pago o del abono en cuenta. Y en las importaciones al momento de la nacionalización. El impuesto sobre el consumo de cervezas de producción nacional se causa en el momento en que el artículo sea entregado por el productor para su distribución o venta en el país. Las cervezas nacionales o extranjeras son gravadas, además, con otro tributo de carácter departamental. Sujetos pasivos son las personas que realizan entregas de bienes y prestaciones de servicios, actúan como intermediarios entre la DIAN y las personas que realizan intercambios comerciales con ellos. Son responsables. En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de producción y distribución en los que actúen y quienes habitualmente ejecuten actos similares a los de aquellos. En las ventas de aerodinos, los comerciantes al igual que los vendedores ocasionales de estos. Y quienes presten servicios gravados. Para llevar un control del impuesto a las ventas, los responsables de actividades gravadas deben registrarse, con excepción de personas naturales, comerciantes y artesanos, minoristas o detallistas, pequeños agricultores y ganaderos, quienes presten servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones. Haber obtenido ingresos brutos en el año inmediatamente anterior inferiores a 3.500 VT. No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio. No desarrollar actividades bajo franquicia, concesión o regalías. No ser usuarios aduanero, no haber celebrado contratos de compraventa de bienes o prestación de servicios igual o superior a 3.500 VT, que el monto de sus consignaciones o inversiones financieras no superen las 3.500 VT, no estar registrado como contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. La retención en la fuente sirve para facilitar, acelerar y asegurar el recaudo.
deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta. Será equivalente al 15% del valor del impuesto y en el caso de algunos servicios será del 100%. Deben actuar como retenedores las entidades estatales donde el Estado tenga una participación superior al 50% de su capital social, los grandes contribuyentes y los que contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país. La base gravable en la venta de bienes o prestación de servicios es el valor total de la operación, sea que ésta se pague de contado o a crédito. Existen algunos casos especiales. En el caso de las cervezas nacionales o importadas, la base gravable es el precio de venta menos el impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos, que es un tributo de carácter departamental. Como ya dijimos, existen algunas bases gravables especiales tales como para intermediarios, en la venta de vehículos usados, para retiro de bienes corporales muebles, en las importaciones, en el servicio de clubes, en el transporte internacional, entre otras. La tarifa general del tributo es del 19%, pero existe una especial del 5%, igualmente una del 35% que se aplica a alcoholes sin desnaturalizar, aguardientes y licores y demás bebidas espirituosas. También conviene recordar que los licores son gravados con un impuesto de carácter departamental. Ha dicho la ley que un punto del recaudo del impuesto a las ventas se debe distribuir así: 0.5% para financiamiento del Sistema General de Seguridad Social y Salud y un 0.5% destinado a la educación, del cual el 40% se debe destinar para la educación superior pública. ¿Qué son bienes que no causan el impuesto? Los denominados excluidos. ¿Qué bienes son gravados y cuáles exentos del tributo? En primer lugar, conviene señalar que se entiende como bienes para efectos tributarios. Estos son entendidos como cosas corporales o incorporales, y se entiende como cosas corporales aquellas que tienen un ser real y que pueden ser percibidas por los sentidos, y las incorporales son básicamente derechos y por lo mismo no pueden ser percibidos por los sentidos. Para efectos del cobro del impuesto al valor agregado, los bienes y servicios se clasifican en excluidos, no causan el impuesto, gravados y los exentos. Estos causan el impuesto pero a una tarifa de 0. Los bienes excluidos son aquellos que por disposición legal no causan el impuesto. Por consiguiente, a quien comercializa con ello no se convierte en responsable ni tiene obligación alguna en relación con el gravamen. Los bienes excluidos figuran en una amplísima lista del Estatuto Tributario. Incluyen, entre otros, animales y aves vivos, peces vivos excepto los ornamentales, atunes, pescado seco, salado o en salmuera. Es una lista bastante larga. También se encuentran excluidos algunos alimentos de consumo humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos, al igual que computadoras y tablets y celulares hasta cierto valor. Algunas importaciones tampoco causan el impuesto, por ejemplo, las materias primas que vayan a ser transformadas dentro de un plan importación-exportación. Los bienes exentos causan el impuesto para una tarifa del 0%. Quienes los producen son responsables del IVA, deben declarar si están obligados y pueden solicitar devolución del impuesto pagado en las compras de los insumos. Quienes los comercialicen no son responsables. Enfatizamos que los bienes exentos no pagan el tributo, pero tienen derecho a devolución y compensación. Los mismos figuran en un amplísimo listado e incluye, entre otros,
bovinos vivos, excepto los de lidia, pollitos de un día de nacido, carne de res, de cerdo, ovina o caprina. También aquí la lista es larga. Son exentos por su destinación o uso los libros y revistas de carácter científico, los bienes corporales que se exporten o que se vendan en el país para ser exportados, las importaciones de bienes y equipos destinados al deporte, a la salud o a la investigación científica. Las importaciones de bienes y de servicios que se hagan para las islas de San Andrés y Providencia son exentas del impuesto nacional a las ventas o IVA. Son bienes gravados aquellos sometidos a gravamen en cuya importación o comercialización se aplica el impuesto o la tarifa general o las diferentes tarifas vigentes. Se destaca que la venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado, nacional o extranjero, estará gravada con la tarifa general. El impuesto generado por estos conceptos da derecho a impuestos descontables, lo que no sucede con el impuesto a la cerveza. Los responsables del impuesto sujetos a retención podrán llevar el monto que les hubieren retenido como un menor valor o saldo a pagar o mayor valor del saldo a favor. Se aclara que los regímenes común y simplificados fueron eliminados por la última reforma tributaria. La compensación del IVA para la población más vulnerable corresponde a un monto fijo transferido bimestralmente a los hogares de menores ingresos. Los beneficiarios son las personas más vulnerables determinadas de acuerdo a una metodología de focalización. Para canalizar los recursos, el gobierno hará uso de los programas de asistencia social a la población más vulnerable. Por 3 días al año no se cobrará IVA a los bienes que figuran en la siguiente tabla y con los límites en VT que allí se señalan. Por ejemplo, si usted piensa comprar elementos deportivos, el valor de la adquisición no podrá superar las 10 VT. Serán exentos, sin derecho a devolución, los bienes que se enajenen dentro del territorio nacional durante estos 3 días. Se debe expedir factura electrónica. El pago debe ser solo a través de tarjetas de crédito, débito o cualquier otro medio electrónico aprobado por la Superintendencia Financiera. El consumidor solo puede adquirir hasta 3 unidades del bien exento. En el evento en que se trate de bienes que se venden en pares como los zapatos y las medias, un par se entenderá como una unidad. Y podrá aplicarse la norma antiabuso en caso de manipulación de precios. De esta manera terminamos la exposición referente al impuesto al valor agregado. Ahora analizaremos aspectos relacionados con el impuesto nacional al consumo. Este impuesto podría decirse que es complementario al impuesto a la venta y grava consumos que no pertenecen a la canasta familiar básica y que generalmente son adquiridos por personas de ingresos altos. El hecho generador del tributo lo constituye la prestación o venta al consumidor final o la importación por parte de este consumidor final de los siguientes servicios y bienes: prestación de servicio de telefonía móvil, ventas de algunos bienes corporales muebles de producción doméstica o importada, expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías. Se causa al momento de la nacionalización del bien importado por el consumidor final. También en la entrega del bien o en la prestación del servicio o expedición de la factura de cobro, tiquete, factura o documento equivalente. Son responsables del tributo el prestador del servicio de telefonía móvil, el prestador del servicio de expendios de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de los bienes sujetos al impuesto,
y en la venta de vehículos usados, el intermediario profesional. Para el comprador constituye un costo deducible del impuesto a la renta como un mayor valor del bien o servicio adquirido. El periodo gravable es bimestral y no se cobra en los departamentos del Amazonas y San Andrés y Providencia. Base gravable y tarifa. La tarifa será del 4% para el caso de la telefonía móvil y se cobrará sobre la totalidad del servicio sin incluir el IVA. Será del 8% para vehículos tipo familiar y pickups con precio inferior a los $30,000, igualmente para motocicletas con cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos, yates y demás embarcaciones de recreo. El 16% se aplicará a vehículos tipo familiar y pickups con precio superior a los $30,000, también para globos dirigibles, planeadores y demás aeronaves. No causan el impuesto los taxis y vehículos de servicio público, los vehículos para el transporte de 10 o más personas, vehículos para el transporte de mercancías, las ambulancias y carros mortuorios, las motos con menos de 250 centímetros cúbicos, los vehículos eléctricos no blindados, al igual que las barcas de remo y canoas. Para restaurantes, bares y discotecas, la base gravable es el valor total del consumo y la tarifa será del 8%. La propina no hace parte de la base gravable. No serán responsables los propietarios de restaurantes y bares, quienes en el año anterior hubieran obtenido ingresos brutos totales inferiores a 3.500 VT y que tengan máximo un establecimiento de comercio, sede, local o negocio donde ejerce su actividad. Muchísimas gracias por su atención.